¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de trabajo. Proyecto 2, Agenda 1, correspondiente a la quinta semana. Esta semana trabajaremos en un proyecto muy importante que se llama Aprendemos sobre la vida y su diversidad. La vida y su diversidad. El origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen en la naturaleza. Texto de divulgación científica. ¿Qué es la divulgación científica? Los textos o los artículos de divulgación científica son textos informativos que están basados en proyectos de investigación, artículos científicos o en argumentos que parten de la ciencia. Su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público en general. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que un texto de divulgación científica siempre tiene como prioridad informar. Informar sobre algo que nosotros desconocemos, porque pues para eso está la ciencia, que se encarga de investigar para luego dar a conocer a las personas que desconocemos muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es su finalidad principal? Difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público en general. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos hemos visto en estos últimos 6 meses, en el tiempo de pandemia, hemos visto que la gente se convierte en científico, se convierten en doctores, porque nos dicen, si tienes COVID, tome esto, pero no podemos hacer lo que nos dice porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. Es mejor siempre estar bien informados por fuentes confiables. ¿Qué lenguaje se utiliza en un texto de divulgación científica? Debe ser ágil, claro y de fácil comprensión para el lector. No especializado, evitando el lenguaje técnico propio de tu especialidad o propio de su especialidad. Debe ser claro y ágil, ¿no es cierto? De fácil comprensión. Por ejemplo, hemos visto ahora como muchos médicos nos dibujan el coronavirus, nos explican qué pasa con el coronavirus, es decir, lo están haciendo científicamente, pero con palabras que nosotros sí podemos entender, ¿verdad? Y sabemos que se aloja en la garganta, porque eso es lo que ellos nos dicen, y además, como les decía, lo hacen por medio de dibujos. ¿Cuáles son sus partes? Encabezado o título, sumario, entrada, más adelante tendremos más. El título debe ser breve y muy atractivo, sin tecnicismos, ni artículos científicos. Sumario en 3 o 4 líneas explica lo que se trata el artículo, es decir, el resumen. Y la entrada, piensa, ¿cómo voy a presentar el material? Recuerda que el primer párrafo es clave es la mejor oportunidad de seducir a tus lectores. Así se engancha la audiencia. La entrada debe captar la atención del lector, ganarlo para la lectura. Ser atractiva y sugerente. Se recomienda utilizar la estructura de la pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que sugiere organizar la información de mayor a menor importancia, respondiendo a las preguntas ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Luego tenemos el cuerpo final y ficha de autor. Cuerpo, pues, como en todo ensayo, ¿no? El cuerpo es donde se explica ya detalladamente su texto expositivo o divulgativo. Utiliza ejemplos, utiliza las analogías o comparaciones, divide el texto en subtítulos y para que de esta manera agrupar las categorías, se puede organizar mejor el contenido de un artículo.
Es decir, dividir el texto en subtítulos para que esto sea de mejor y fácil comprensión para la persona que lo está leyendo. El final plantea una evaluación sobre el tema para dar un cierre contundente. Expresa los posibles beneficios de dicha investigación. Y por último, ficha del autor. Nombre completo de la persona que lo escribe, ¿no? En ese caso, pues si usted va a escribir, debe ser su nombre del completo de correo electrónico y una breve semblanza profesional, como máximo 5 líneas. Es decir, escribir un texto de divulgación científica requiere también tener un planteamiento tal como lo hace cuando un ensayo o un texto argumentativo, como lo hemos visto en las anteriores semanas. La extensión de un artículo de divulgación científica debe tener entre 800 y 1000 palabras. Es decir, no puede ser ni muy corto ni muy extenso, porque si es muy corto, pierde la magia, ¿no? Y si es muy extenso, el lector se hostiga y solamente leerá unas cuantas líneas y el resto lo dejará ahí. Entre 800 palabras, que más o menos haría una hoja o 2 carillas, ¿no? Características. Debe ser objetivo, los autores deben ser expertos y formatos variados. ¿Qué quiere decir objetivos? Los artículos de divulgación científica no deben dejar, por ejemplo, decir, dicen por ahí, no. Cuando alguien escribe un texto de divulgación científica, debe basarse con hechos reales. No puede hacerlo, por eso es preferible que sea un profesional el que haga este texto. No puede hacerlo basándose en supuestos, porque los supuestos a la hora de la verdad no sirven. Los autores expertos, como les decía anteriormente, son escritos por personalidades destacadas. Los autores pueden ser periodistas o escritores expertos en el tema a desarrollar. Es decir, para escribir un texto de divulgación científica debe tener conocimiento del tema que está escribiendo. Formatos variados. ¿Qué quiere decir esto? Los formatos en el que se presentan los artículos pueden ser variados. Por ejemplo, en una revista, en sitios de internet, en videos online, en folletos, revistas de distribución gratuita o libros que recopilan artículos o ensayos de divulgación científica. Ahora sí viene la actividad 1. Lea el siguiente fragmento. Tenemos aquí un fragmento que está muy interesante, esta lectura. Acá continúa la misma lectura. Luego que usted haya leído, vienen las actividades. Dice, responde las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno. Argumenta tus respuestas. Primera pregunta, ¿por qué se reconoce a algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? Las preguntas tienen que ver con la lectura anterior. ¿Cómo definirías qué es la vida? Aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Es decir, usted lee el texto anterior y que es un texto de divulgación científica y usted, después de haber leído, va a responder estas 3 actividades que están aquí. Bueno, chicos, eso es todo. Por favor, cuídese, quédese en casa. No se olvide del triángulo de la vida, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Porque si estamos con mascarilla y en un lugar encerrado y con muchas personas, no nos garantiza que el virus no agarre más cuerpo y nos ataque, ¿no? Y sobre todo hay que cuidar a las personas que están en casa, que dependen de nosotros. Bueno, que tenga un buen día y por favor, cuídese mucho y a trabajar se ha dicho. Muchas gracias.